Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 119, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 5, filosofía y hermenéutica, 983, Ricoeur. Paul Ricoeur nació en Valence en el año 1913. Después de haber enseñado en los liceos, en 1949 sucedió a Jean Hippolyte en la Cátedra de Filosofía General de la Sorbona. Amigo de E. Mounier, fue colaborador en la revista Spirit. En los últimos años ha dividido su actividad docente entre la Divinity School de la Universidad de Chicago y la Universidad Parisina de Nanterre. Gracias a sus numerosas y activas intervenciones en el debate filosófico internacional, ha acabado por imponerse como uno de los hombres más representativos de la cultura actual. Entre sus obras recordamos Karl Jaspers y la filosofía de la existencia, en 1947, Gabriel Marcel y Karl Jaspers, 1948, Filosofía de la voluntad, 1. Lo voluntario y lo involuntario, 1950. 2. Finitud y culpa y culpabilidad, 1. El hombre falible, 1960. 2. Lo simbólico del mal, 1960. De interpretación, 1965. El conflicto de la interpretación, 1969. La metáfora vive, 1975. Temps et Recit 1, 2 y 3, 1983-1985. Du Texte à l'Action 2, 1986. Partiendo de la fenomenología de Husserl, del cual ha sido traductor, y del existencialismo de Jaspers y Marcel, a los cuales dedicó sus primeros estudios, Ricoeur ha visto en el ejercicio de la fenomenología una especie de fil conducteur dans le labyrinthe humain, destinado a desembocar en un pensamiento reflexivo dirigido a una reapropiación del hombre en la plenitud de su ser. La reflexión es la apropiación de nuestro esfuerzo por existir y de nuestro deseo de ser, a través de las obras que atestiguan este esfuerzo y este deseo. De ahí la renuncia a una definición monádica de la verdad y del ideal dialógico de un filosofar en común, dirigido a hacer cohabitar, mediante una síntesis conceptual creativa y no ecléctica, autores y movimientos distintos como Husserl y Marcel, Spinoza y Hegel, Marx y Nietzsche, los fenomenólogos de la religión y Lévi-Strauss, Gadamer y Habermas, Aristóteles y Heidegger, el psicoanálisis y la filosofía analítica. La verdad manifiesta el ser en común de los filósofos. La filosofía perennis significa entonces que existe una comunidad de investigación, un filosofar en común. En el primer momento de su complejo y multidireccional itinerario filosófico, representado sobre todo por lo voluntario y lo involuntario, Ricoeur, partiendo de la concepción del individuo como síntesis abierta de lo involuntario y de lo voluntario, delinea una fenomenología existencial dirigida a ofrecer, mediante una eidética de la voluntad y de las estructuras fundamentales de lo humano, como proyecto, motivo, necesidad, esfuerzo, emoción, carácter, una fotografía preliminar del misterio de la existencia encarnada. En un segundo momento, representado sobre todo por finitud y culpabilidad, Ricoeur profundiza los temas antropológicos de la finitud y de la culpa. En El hombre falible, primera parte de la obra, teoriza una filosofía que encuentra su propio engarce en lo patético de la miseria, una expresión con la cual indica el sentimiento o patos que el hombre tiene de sí mismo y de su propia situación. Un patos que sirve de fuente prefilosófica de la filosofía misma. Viendo en la persona una síntesis de carácter y felicidad, o sea, una síntesis práctica de finito e infinito, Ricoeur insiste en los atributos de la desproporción
intermediariedad, fragilidad y falibilidad que cualifican al hombre. La idea de desproporción nos parece satisfacer la exigencia de una ontología directa de la realidad humana, que desarrolla sus propias categorías sobre el fondo de una ontología formal de alguna cosa en general. El concepto de limitación en general pertenece a dicha ontología formal, pero no se pasa por especificación de la limitación de alguna cosa a la limitación del hombre. Es necesario añadir las categorías propias de la realidad humana. Tales categorías propias de la limitación humana se liberan directamente de la relación desproporcionada entre finitud e infinitud. Es esta relación entre el ser y la nada, o, si se prefiere, el grado de ser, la cantidad de ser del hombre. Es esta relación la que hace de la limitación humana el sinónimo de la falibilidad. Esta limitación es el hombre mismo. No pienso directamente en el hombre, sino que lo pienso en composición como el mixto de la afirmación originaria y de la negación existencial. El hombre es la alegría de sí en la tristeza del finito. En el símbolo del mal, segunda parte de finitud y culpabilidad, después de haber mostrado cómo la falibilidad encierra en sí aquella posibilidad del negativo, la cual hace que la humanidad del hombre sea el espacio de manifestación del mal. Ricker llega a una ampliación hermenéutica de las formas múltiples y multívocas a través de las cuales el hombre, en el curso de los siglos, ha representado el mal y la culpa, formas que se identifican con los mitos y con los símbolos, entendidos como cifras de la profundidad humana que ofrecen material a la filosofía, la cual se refiere siempre a una realidad que ya ha sido comprendida, pero aún no aclarada e interpretada, a través de la reflexión. En otras palabras, puesto que existe toda una riqueza anterior al discurso filosófico, de la cual este último debe apoderarse, la filosofía, según nuestro autor, puede reencontrarse a sí misma interpretando los diversos contenidos que el mundo de la vida en general y de la cultura en particular le ofrecen. La tesis rickeriana de la recíproca integración de la filosofía reflexiva y ejercicio hermenéutico, ya explícitamente presente en finitud y culpabilidad, este discurso recibe de la simbólica del mal un nuevo impulso y un gran enriquecimiento. Esto es, sucede, pero al precio de una revolución de método, que está constituida por el recurso de la hermenéutica, o sea, por las reglas de la interpretación aplicada al mundo de los símbolos. Es recogida y profundizada en De la interpretación, ensayo sobre Freud, 1965, donde la atención hacia el problema hermenéutico se traduce en una reflexión original sobre el modelo interpretativo propuesto por la psicología de lo profundo. Ricker parte de la idea de un contragolpe del psicoanálisis sobre la filosofía, consistente en la deconstrucción del cogito y de sus falsas evidencias. En efecto, llevando su contestación al punto preciso en el cual Descartes había creído encontrar la tierra firme de la certeza, esto es, enseñándonos a dudar de la conciencia, así como el autor de las Meditaciones nos había enseñado a dudar de las cosas, Freud habría producido la crisis de la filosofía del cogito y habría estimulado la aparición de una nueva filosofía del hombre y del sujeto, capaz de hacer de la conciencia ya no un dato, el ser consciente de Bernstein, sino una tarea, el devenir consciente de Bernstein. En particular, Ricker está convencido de que después de Freud se ha delineado la posibilidad de una doble lectura de la psique, una desde el punto de vista de la arqueología del sujeto y otra desde el punto de vista de la teleología del sujeto. Después de haber dicho, no me comprendo a mí mismo leyendo a Freud, si no es formando la noción de arqueología del sujeto, ahora afirmo, no comprendo la noción de arqueología si no es en su relación dialéctica con una teleología. La primera se manifiesta en un movimiento analítico y regresivo hacia el inconsciente, entendido como orden de lo arcaico y de lo primordial. La segunda se expresa con un movimiento sintético y progresivo hacia el espíritu, entendido como orden del deber ser futuro. La arqueología del sujeto, el término deriva de Merleau-Ponty, encuentra su modelo en la interpretación psicoanalítica de la cultura y se propone explicar las figuras sucesivas
con aquellas anteriores. El Edipo. Su presupuesto es que el hombre es el ser destinado a ser presa de su infancia. La teleología del sujeto encuentra su modelo en la fenomenología del espíritu de Hegel y se propone explicar las figuras anteriores con las posteriores. Su presupuesto es la conciencia como tarea, o sea, como verdad asegurada solo al final del proceso. Ricker considera que estas dos distintas lecturas de la psique, que nacen de la estructural duplicidad de sentido de los símbolos, una que conduce a la arqué del inconsciente y otra que lleva al telos del espíritu, deben articularse entre sí según una relación dialéctica de complementariedad capaz de superar la estética alternativa entre una hermenéutica desmitificadora típica de aquellos que Ricker, con una expresión destinada a tener fortuna, denomina maestros de la sospecha, Marx, Nietzsche y Freud, y una hermenéutica restauradora, típica de los filósofos que tienden a salvar el alcance revelativo y veritativo de los símbolos en relación con la existencia de lo sacro. La dialéctica de la arqueología y de la teología es el verdadero terreno filosófico sobre el cual puede comprenderse la complementariedad de las dos hermenéuticas irreductibles y contrapuestas, aplicadas a las formaciones mítico-poéticas de la cultura. La realización de este programa está confiada al conflicto de la interpretación, 1969, el escrito en el cual la curva hermenéutica del pensamiento de Ricker alcanza su cumbre, explicando a nivel estructural aquella conexión entre símbolo e interpretación que representa la circunstancia genética que lo ha dirigido hacia la hermenéutica. Él escribe: llamo símbolo a una estructura de significación en la cual un sentido directo, primario, literal, designa por excedente otro sentido directo, secundario, figurado, que puede ser aprendido solo a través del primero. Esta delimitación de las expresiones de sentido doble constituye propiamente el campo hermenéutico. De rebote, el concepto de interpretación recibe también una acepción determinada. Propongo de darle igual extensión que al símbolo. Diremos que la interpretación es el trabajo mental que consiste en descifrar el sentido escondido en el sentido aparente, en desplegar los niveles de significación implícitos en la significación literal. Mantengo así la referencia inicial a la exégesis, o sea, a la interpretación de los sentidos escondidos. Símbolos e interpretación llegan a ser así conceptos correlativos. Hay interpretación allá donde hay un sentido múltiple y es en la interpretación donde la pluralidad de los sentidos se hace manifiesta. Sin embargo, puesto que la interpretación se especifica en una multiplicidad conflictiva de modelos interpretativos, resulta indispensable una acción de arbitraje dirigida a contrastar sus pretensiones totalitarias y, al mismo tiempo, justificar cada uno de ellos en los límites de la circunscripción teórica que le es propia. En el cuadro de este programa, Ricker toma posición, además de frente al psicoanálisis, también frente al estructuralismo y el heideggerismo. Según nuestro autor, el estructuralismo es perfectamente legítimo cuando opera en el ámbito que le es propio, el de las estructuras inconscientes, mientras que llega a ser insostenible cuando pretende invadir el sector de la hermenéutica. En efecto, entre modelo estructural y modelo hermenéutico existen profundas diferencias. En cuanto a la explicación estructural, se basa en 1. Un sistema inconsciente, 2. Constituido por diferencia y oposiciones, basada en desechos significativos, 3. Independientemente del observador. La interpretación de un sentido transmitido consiste en 1. Recuperación consciente, 2. De un fondo simbólico superdeterminado, 3. Por parte de un intérprete que se sitúa en el mismo campo semántico que aquello que él comprende y que se pone así dentro del círculo hermenéutico. Por lo que se refiere a Heidegger, él define por lo breve su filosofía del Verstehen, puesto que, rompiendo con los debates de método, se sitúa inmediatamente sobre el plano ontológico. La pregunta, ¿en qué condiciones un sujeto cognoscente puede comprender un texto o la historia?, es sustituida por la pregunta, ¿qué es un ser? Cuyo ser consiste en el comprender,
El problema hermenéutico se convierte de este modo en una provincia de la analítica de este ser, el Dasein, que existe en el acto de comprender. También Ricoeur tiene la ambición de llevar la reflexión al nivel de una ontología. Sin embargo, rechazando la estéril antítesis entre una ontología de la comprensión y una epistemología de la interpretación, él prefiere seguir un camino más tortuoso y fatigoso, que pasa por 3 etapas: el plano semántico, el reflexivo y el ontológico. Aquello contra lo que me opongo, si queréis, es una ontología separada que haya roto el diálogo con las ciencias humanas. He aquí lo que me ha sorprendido un poco de Gadamer. Entre verdad y método, creo, es necesario buscar un camino, porque la filosofía siempre ha muerto todas las veces que ha interrumpido su diálogo con las ciencias. El problema del filósofo es quizás el de dejar el plano epistemológico para alcanzar el plano ontológico, pero después volver a él. ¿Sabéis? Es Platón quien dice que nada es más fácil en filosofía que la dialéctica ascendente, pero al filósofo se le espera en la dialéctica descendente. Una función análoga de arbitraje, Ricoeur también la ha ejercido en relación con el debate acerca de la hermenéutica y la crítica de la ideología, intentando salvar, más allá de cualquier síntesis mecánica entre las posiciones de lucha, aquellos que para él son los núcleos irrenunciables de verdad presentes en los respectivos planteamientos: la ineludible pertenencia a la historia y a la tradición de Gadamer, y el empeño crítico de la distanciación de la situación histórica de Habermas. A partir de los años 70, Ricoeur se ha concentrado sobre todo en las problemáticas relativas al texto, al lenguaje y a la metáfora, batiéndose en antítesis a la doctrina estructuralista del lenguaje como conjunto cerrado y formalizado de signos, a favor de una concepción de la complejidad viviente del hablar humano, capaz de explicar los aspectos creativos del lenguaje, en particular los de la metáfora poética, considerada como algo vivo que, abriéndose sobre nuevas dimensiones, sobre nuevos horizontes de significación, descubre y al mismo tiempo produce nuevos aspectos de lo real. En una fase más reciente, Ricoeur se ha detenido sobre las formas de la narración, sometiendo a crítica, con una amplia y articulada investigación, las relaciones que concurren entre existencia, temporalidad y narración. Las enciclopédicas investigaciones de Ricoeur no deben hacernos perder de vista el hecho de que todas ellas derivan del ya mencionado proyecto originario de captar al hombre en su esfuerzo por existir. Esfuerzo que no es interpretado en la forma idealística de una libre y absoluta autoproducción espiritual, sino en la forma existencialística de un proyecto de ser finito. En efecto, según Ricoeur, el esfuerzo humano, si por un lado depende del inconsciente, del cual solamente emerge el yo, por otro lado depende de una raíz absoluta de existencia y significación, de un eschatón, de una ultimidad hacia la cual apuntan las figuras del espíritu. Tanto es así que la hermenéutica de Ricoeur, la cual se propone pasar a través de una arqueología y una teleología del sujeto, culmina en una escatología en el ámbito de la cual lo sacro toma el puesto del saber absoluto hegeliano, sin ser, sin embargo, su sustituto, en cuanto su significado sigue siendo escatológico y no puede ser nunca transformado en conocimiento y en gnosis. Por lo demás, puntualiza Ricoeur, una de las razones por las cuales el proyecto de un saber total fracasa es el problema del mal, cuyos símbolos resisten a todo asalto especulativo. El jaque de todas las teodiceas, de todos los sistemas que conciernen al mal, prueba el jaque del saber absoluto en sentido hegeliano. Todo lo que se ha dicho hace plausible la idea de una sustancial vocación ontológica del pensamiento de Ricoeur, presente en sus primeros escritos. Una vocación que no nace tanto del interés por una teoría del ser en cuanto tal, sino por la necesidad de proceder más allá del panlingüismo de tanta filosofía actual, para reencontrar, más allá del paréntesis antropocéntrico moderno, la relación del hombre con el ser y con la trascendencia.
En mi batalla contra el estructuralismo, he luchado siempre, en efecto, contra la idea de un lenguaje que hablaría solo de sí mismo. La idea de que el lenguaje siempre sobre alguna cosa, he aquí, a mi parecer, la yesca ontológica de mi trabajo. El lenguaje no es en sí mismo un mundo, está sometido a un mundo, remite a un mundo. Hoy hay, por lo tanto, una necesidad de ontología. Esta apertura en relación con la ontología, a la cual Ricoeur declara querer dedicar sus últimos esfuerzos, mi problema es ahora el de elaborar esta ontología. Estoy dispuesto, en efecto, a escribirla, pero no sé si la acabaré. Se repite también en relación con los tomos de Temps et Recit. Yo he insistido sobre todo en mi trabajo sobre el recit, sobre las formas narrativas en general, sobre los aspectos no lineales del tiempo, y he aquí la relación con la ontología. Una ontología que en la intención de Ricoeur debería, ante todo, hacer el paso de una primera revolución copernicana basada en la primacía moderna de la subjetividad y una segunda revolución copernicana, capaz de llevar la subjetividad al ser sin volver por ello a un mundo de objetos, sino situando la subjetividad en las debidas proporciones con el ser. En conclusión, el permanente interés de Ricoeur por el ser del sujeto y por sus obras no excluye, sino que implica el permanente interés por el ser en cuyo interior el mundo y en cuya dependencia lo sacro, el sujeto se encuentra existiendo concretamente.